Hola, soy el Dr. Drago y les voy a hablar acerca de patologías de tobillo y pie para médicos general. Los objetivos de estas clases corresponden a que ustedes puedan describir la anatomía básica y tratar las patologías más frecuentes de tobillo y pie, tanto en la consulta ambulatoria como en el servicio de urgencia. Para esto vamos a ver primero datos acerca de la epidemiología, anatomía y biomecánica, y nos vamos a referir a patologías en la consulta ambulatoria y servicio de urgencia. Para terminar vamos a dar mensajes para la casa. El dolor de tobillo y pie es muy frecuente en la población, el 24% presenta dolor crónico. El esguince de tobillo, por otro lado, es el motivo de consulta más frecuente en los servicios de urgencia y el 30% de las lesiones deportivas. Cuando vemos el tobillo y pie, vemos una superficie lateral, medial, plantar y dorsal. El movimiento de la articulación tibiotalar, o sea, el tobillo, es dorsiflexión y flexión plantar. Esto es gracias a la articulación en tibiotalar, que básicamente se forma en la mortaja, que es formada por tibia y peroné, con el talo. También podemos ver el movimiento de eversión e inversión, que es lo que se ve en el video, que se genera gracias a las articulaciones de Chopard y subtalar, que están trabajando en conjunto. La articulación subtalar, que es la que marco con el mouse, y la articulación de Chopard, que está en azul. También en el medio pie, la articulación tarso-metatarsiana es la que está marcada en rojo. Los ligamentos del tobillo principalmente son el tibio fibular, el peroneo astragaliano anterior, peroneo astragaliano posterior y peroneo calcáneo. El ligamento deltoideo va por medial y el estabilizador ligamentoso más importante del tobillo. En la sinemosis tenemos la tibia y el peroné relacionándose a través del ligamento tibio fibular anterior inferior, tibio fibular posterior inferior y ligamento interóseo. Pero tibio peroneo, por supuesto. La musculatura más importante es gastrocnemius sóleo, que se reúnen en el tendón de Aquiles y permiten la flexión plantar, tibial posterior, que frecuentemente genera dolor en los pacientes con pie plano, tibial anterior, que es importante conocerlo para el examen neurológico, y los músculos peroneos, largo y corto, que van por lateral. Además, en el pie podemos ver la inervación, que está dada por el nervio tibial, que va hacia plantar, el nervio peroneo profundo, que va por dorsal, peroneo superficial, que también va por dorsal, pero más lateral, y la irrigación, la arteria pedia, que es la que se ve, y la arteria tibial posterior. Esas son la irrigación e inervación más importantes en tobillo y pie. Respecto a las patologías en la consulta ambulatoria, nos va a consultar un paciente por talalgia, por alteraciones de la forma del pie, ya sea pie plano, picado, y metatarsalgia. El paciente va a decir, me duele el talón. Eso es talalgia, básicamente. Los diagnósticos más frecuentes son fascitis plantar, tendinopatía aquiliana, atrofia y gracia plantar. Acá vemos donde duele la tendinopatía aquiliana. Este punto rojo es donde duele la fascitis plantar y este punto rojo es donde duele la atrofia y gracia plantar. Pero también los pacientes se pueden presentar con fracturas por estrés de calcáneo, síndrome de túnel tarsiano, tumores, etc. Bueno, la fascitis plantar es el diagnóstico más frecuente en un paciente que consulta por talalgia. Es frecuente que tengan tensión en el Aquiles y los pacientes refieren mayor dolor en los primeros pasos del día o después de un largo descanso. Es un dolor de comienzo lento, no es de un momento a otro. Cuando vemos la histopatología de la fascitis plantar, a mano izquierda vemos una fascia plantar sana, a mano derecha vemos una fascia plantar enferma. Hay infiltración de mucopolisacáridos y alteraciones del colágeno con disrupción de las fibras. Al examen físico es importante no solo palpar la inserción, sino que también el cuerpo de la fascia plantar. En el punto rojo vemos dónde se palpa la fascia plantar. Vamos a pedir una radiografía cuando el paciente tiene una persistencia del dolor por más de 4 o 6 semanas o cuando sospechamos alguna otra patología. Nos va a aparecer frecuentemente un espolón calcáneo y es frecuente que los pacientes consulten por una radiografía con espolón calcáneo porque quieren operarse, sienten que esto les está pinchando, pero en realidad es normal esta imagen. Está presente en pacientes con dolor y sin dolor. Por lo tanto, pueden tranquilizarlo en que el espolón calcáneo no es causa de dolor y es normal. Es importante considerar la radiografía. Está descrito tumores en pacientes que consultan por dolor de talón. Ahora, respecto al manejo, es elongación de fascia plantar y tríceps sural, que es lo más importante, bajar de peso, analgesia, plantillas o talones de silicona,
frío local y calzado con buen soporte y acolchado plantar. También podemos hacer masaje en la fascia plantar. 90-95% de los pacientes mejoran al cabo de un año. O sea, es lento y por esto la derivación es con al menos 4 meses de tratamiento completo. O también frente a la sospecha de que el paciente presenta otra patología que no es fascitis plantar. Por ejemplo, acá vemos una fractura por estrés de calcáneo en la radiografía. Tendinopatía quiliana es otra causa de talalgia y la vemos en los puntos rojos de acá atrás. El punto rojo de arriba denota tendinopatía quiliana no insercional, que es este aumento de volumen que vemos acá en este paciente, y este paciente del lado izquierdo presenta tendinopatía quiliana insercional con la deformidad típica de Haglund. Hay dolor e inflamación en el tendón de Aquiles distal y esto se produce principalmente por una disminución en la reparación de tejido. El corte histopatológico de la tendinopatía quiliana es parecido a la fascitis plantar, con infiltración de mucopolisacárido y alteración del colágeno. Existe dolor gradual en los pacientes con una tendinopatía quiliana, con la actividad. Cuando vamos a hacer radiografía, al igual que en fascitis plantar, cuando hay mala respuesta a tratamiento. Ecografía es confiable y sirve para confirmar el diagnóstico. También nos sirve para el seguimiento. Resonancia en general no se utiliza de primera línea, se utiliza solamente en las fallas de tratamiento que vamos a derivar al subespecialista. Respecto al manejo, lo más importante son los ejercicios excéntricos de Aquiles, como se muestra en el video. La elongación, frío local, antiinflamatorios y kinesioterapia también. ¿Cuándo vamos a derivar? Cuando hay rotura, porque el paciente puede consultar por dolor, pero eso puede corresponder a una rotura. Entonces ahí es importante manejar el test de Matles y el test de Thompson. El test de Matles es lo que estamos viendo en la imagen, el test de Thompson es lo que estamos viendo en el video que está en este momento. Eso lo pueden revisar en el video examen físico de tobillo y pie. También vamos a derivar cuando hay falla de tratamiento ortopédico, por al menos 3 a 6 meses. Tiene una evolución lenta. Talalgia por atrofia vergácea plantar es otra causa. Esto se produce porque con la tercera edad y diabetes en general se produce disminución de la elasticidad del cojinete graso plantar que genera atrofia y duele en esta zona que estoy marcando con el mouse. ¿Cómo se va a manejar? Calzado acolchado, plantillas de silicona. Cuando falla, podemos utilizar plantillas de contacto total que son un poco más caras y por eso es bueno usarlos de segunda línea. Y la derivación es frente a sospecha de otra patología que lo requiera. Los pacientes también pueden consultar porque, doctor, tengo el pie plano. En general, aquí están los tipos de pie plano. En los niños adolescentes, pie plano flexible, pie plano con Aquiles acortado, pie plano rígido, y en adulto, pie plano adquirido del adulto. La causa más frecuente de pie plano adquirido del adulto es que el paciente tenga pie plano en la niñez. Pero también hay otros motivos. Traumas que dañen el ligamento spring, que son estos ligamentos que están marcados en colores, artritis inflamatorias, inyección de corticoides, anomalías genéticas u obesidad. Lo que molesta en el pie plano en general es dolor en el tibial posterior y a veces también puede doler pinzamiento lateral. Ahora, en el pie plano adquirido el adulto, el examen físico lo vamos a hacer mirando al paciente desde posterior, al paciente de pie, y vamos a ver valgo del retropié. Cuando vea, básicamente tenemos que pedirle al paciente además que se ponga en puntas de pie, y vamos a ver que lo normal es que variza el retropié, se va en varo, y eso es normal. Eso es un pie plano flexible. El paciente de la derecha tiene un pie plano, un pie neutro, el de la izquierda tiene un pie plano. Lo importante es ver si la subtalar se mueve o no. Si derivamos a un paciente a un especialista, vamos a derivarlo con radiografía de ambos pies y ambos tobillos, AP lateral y oblicua con carga. ¿Cuándo vamos a derivar o cuándo vamos a tratar el pie plano? Se deriva cuando hay dolor. Y así también el especialista lo va a tratar cuando hay dolor. ¿Cuál es el tratamiento? Plantillas con realce medial y posteromedial, kinesioterapia, bajar de peso y antiinflamatorios. Otra alteración de la forma del pie es el pie cabo, que es lo que vemos acá en la imagen. Pacientes con arco alto, entre comillas, y podemos ver el peak above sign, que es este signo en que se ve por la zona medial el retropié, que habla de que está invertido el retropié, de que está en varo. El pie cabo se asocia a alteraciones neurológicas,
Por eso es importante hacer un examen neurológico acucioso. Y vamos a derivarlo cuando hay un examen neurológico alterado, cuando es progresivo, cuando hay una asimetría franca entre los dos picados, o cuando hay dolor. Otra causa de consulta frecuente en los pacientes es la metatarsalgia. Básicamente es dolor en la zona central de las articulaciones tarso-metatarsianas por plantar. Se ve frecuentemente esta hiperkeratosis. Puede generarse porque por una lux valgus, el primer rayo, o sea, la primera articulación la primera metatarsofalangica, el primer metatarsiano están cargando menos y por eso se está desplazando la carga hacia los metatarsianos más centrales. También se puede ver por alteraciones de la forma de metatarsianos o deformidad de ortejos menores. Se trata con plantillas con botón retrocapital o barra retrocapital para quitar carga a esa zona. Y así como también analgésicos. ¿Cuándo vamos a tratarlo de forma quirúrgica? Cuando hay falla de tratamiento ortopédico. Ahora hablando acerca de las patologías en el servicio de urgencia. Vamos a hablar acerca del paciente que consulta por torsión de tobillo, que es lo más frecuente, torsión de pie o aplastamiento y caída de altura de pie. Este es el mecanismo más frecuente, como se lesiona el tobillo en un esguince de tobillo. Inversión forzada, con daño del ligamento peronoestragáleo anterior y eventualmente también de los otros ligamentos laterales. Es la consulta más frecuente en el servicio de urgencia y el grado no es proporcional al tiempo de recuperación. Si yo asigno grado 1, 2, 3, eso no va a ser proporcional al tiempo de recuperación y por eso que se usa poco la graduación clínica del esguince de tobillo. Vamos a ver un paciente con aumento de volumen, eritema, equimosis y por lo tanto va a denotar que hay alguna lesión y es importante al examen físico conocer los criterios de Ottawa, que son los criterios canadienses que disminuyen el uso de radiografía en un 30-40%. Tiene una muy buena sensibilidad, que va entre el 96 y el 99% dentro de las primeras 48 horas. ¿Y cuáles son? Son básicamente dolor a la palpación de la zona posterior de los últimos 6 centímetros del malleolo lateral, malleolo medial, también dolor a la palpación del navicular, dolor a la palpación de la base del quinto metatarsiano, y que el paciente no sea capaz de apoyar por más de 4 pasos en el momento del accidente y también en la consulta. Si alguna de estas cosas está alterada, es mejor tomar radiografía de la zona que le duele, ya sea tobillo o pie, al examen físico. Si todo está normal, entonces puedo decirle al paciente que se quede tranquilo, que no hay fractura, y las fracturas que se pasan con los criterios de Ottawa son fracturas estables, que se tratan igual que un esguince de tobillo, por lo tanto no nos va a cambiar la conducta. Cuando nos llega un paciente que tiene un esguince de tobillo, es importante examinar squeeze test para evaluar la sindesmosis y palpar todo el peroné proximal para descartar que no haya una fractura de la fíbula más alta que puede denotar una lesión de Meissonier, una fractura de Meissonier. Si cuando evaluamos radiografía, lo ideal es hacerla con carga si es que el paciente llegó caminando. Ahora, si es que el paciente no llegó caminando, no puede apoyar, uno parte sin carga porque puede haber alguna fractura más importante. Frente a la duda diagnóstica vamos a revisar escáner y a largo plazo, cuando hay falla de tratamiento, podemos utilizar resonancia magnética. ¿En qué nos vamos a fijar en la radiografía? Malleolo medial, malleolo lateral, es lo más básico, pero también hay que fijarse en el chaput, proceso anterolateral de la tibia, proceso lateral del talo, la zona lateral del calcáneo donde se inserta el extensor corto de los dedos, el domo del talón donde pueden haber lesiones osteocondrales, la articulación talonavicular donde pueden haber fracturas avulsivas y también el navicular, base del quinto metatarsiano, fractura del proceso anterior del calcáneo que frecuentemente es subdiagnosticada, fractura posterior del proceso posterior del talo, fractura del malleolo posterior. Entonces esas zonas es importante identificarlas. Y también fijarse en la mortaja, que nos va a hablar acerca de la estabilidad de ese tobillo. Tiene que estar congruente la mortaja, como se ve acá. Esas dos líneas completamente paralelas. Puede estar inestable también. Acá vemos criterios de inestabilidad en un tobillo. Esta mortaja no está congruente, pero además tenemos que fijarnos en el clear space medial, que si es mayor a 4 milímetros, denota inestabilidad. En este caso está inestable. También vamos a evaluar la estabilidad sindesmal con estas mediciones que se ven acá, que por ejemplo el overlap siempre tiene que estar presente, que es la sobreposición entre la tibia y el peroné en la sindesmosis. Así también el espacio entre la tibia y el peroné se mide 1 centímetro sobre la superficie articular de la tibia
y debe medir menos de 6 milímetros en todas las proyecciones. ¿Cómo se trata un esguince de tobillo? Con descanso, frío, con presión, con vendas y elevar. Esto solamente por los primeros días, porque luego debo hacer una rehabilitación precoz. Está demostrado que el brace sirve para que los pacientes tengan un reintegro más rápido a sus actividades y también con menos dolor. Pero lo más importante es la rehabilitación funcional, o sea, básicamente fortalecer la musculatura, un rango de movilidad y ejercicios de propiocepción. Kinesioterapia, básicamente. ¿Cuándo vamos a derivar? Cuando hay cualquier criterio de inestabilidad o fractura y también cuando hay falla del manejo ortopédico, con pacientes que tienen ya 6 semanas de kinesioterapia completa y persisten con molestia, ya sea inestabilidad o dolor, o frente a la duda diagnóstica. Pasando a la fractura de tobillo, esta es la fractura más frecuente de extremidad inferior. Se clasifica según el número de valiolos y también el nivel del rasgo de fractura del peroné. La fractura más frecuente de extremidad inferior se clasifica, que es nuestra fractura de tobillo, se clasifica según Weber con el nivel de la sindesmosis. Acá vemos la clasificación Weber A, Weber B, que es transsindesmal, y Weber C, que es suprasindesmal. Si la fractura parte abajo y llega arriba, tiene que ser la graduación de más arriba, o sea, la graduación más severa. Entonces acá vemos una fractura unimalleolar, Weber B, acá vemos una fractura que parece bimalleolar porque tiene el malleolo lateral y medial comprometido, pero también tiene una fractura bursiana en el malleolo posterior, entonces parecía bimalleolar, pero en realidad es trimalleolar, hay que fijarse en el malleolo posterior. Y acá vemos una fractura de tobillo trimalleolar, porque también tiene malleolo posterior, y está luxada, entonces una luxofractura. Cuando hay una luxación del tobillo, estamos ante una emergencia traumatológica y como médico general debemos reducir el tobillo y posicionar un yeso que después inmediatamente en el servicio de urgencia se abre con una sierra para evitar el síndrome compartimental. Si lo dejamos cerrado, ese paciente va a tener síndrome compartimental o daño de piel por el yeso. ¿Cuándo vamos a operar una fractura de tobillo? Cuando hay desplazamiento más de 2 milímetros, fracturas Weber C, inestabilidad, ya sea medial o sindesmal, o más de un malleolo comprometido. Cuando hay una fractura estable, o sea, Weber B, que es estable, o Weber A, que es estable y son unimalleolares, vamos a manejarlo con analgesia, bota ortopédica, carga tolerancia, bastones y seguimiento radiográfico estricto. Pueden ver las complicaciones en esta diapositiva y vamos a pasar a las lesiones de medio pie. ¿Cuáles son estas? Lisfranc y Chopard, principalmente. Chopard en azul, como les mostré al principio, Lisfranc, la tarso-metatarsiana, que está en rojo. Lisfranc se produce principalmente por un mecanismo de carga axial con antepié fijo y son sutiles, frecuentemente son subdiagnosticadas, por lo tanto cuando hay un paciente que tiene dolor en el medio pie hay que tomar radiografías, si es que puede cargar, idealmente con carga, porque frecuentemente son subdiagnosticadas. ¿En qué nos vamos a fijar? En el espacio entre la cuña media y el segundo metatarsiano, espacio entre el primer y el segundo metatarsiano, que sea simétrico en ambos pies, y también en estas líneas que van entre los metatarsianos y las cuñas, que deben ser continuas. Y acá vemos a mano derecha una lesión de Lisfranc. Vemos que esta lesión compromete la segunda tarso-metatarsiana y la primera, pero la tercera y la cuarta están congruentes. También en la lateral podemos ver la irrupción de estas líneas entre la cuña y los metatarsianos. Respecto a las lesiones de Chopard, frecuentemente son subdiagnosticadas. De hecho, esta paciente consultó por el 15 tobillo, tiene estas radiografías que fueron consideradas normales y llegó al control traumatológico a la semana. Al traumatólogo le pareció que tenía dolor en el pie, le pidió radiografía de ambos pies con carga y acá se ve fractura de navicular, fractura bursiva del calcáneo y cualquier fractura alrededor de la articulación de Chopard nos habla de una posible lesión de Chopard. Esta paciente, por lo tanto, en esta radiografía con carga, con las imágenes, se confirmó su inestabilidad, porque acá está, si ustedes ven, la calcáneo cubilla está levemente incongruente y requirió manejo quirúrgico. ¿Qué vamos a hacer con las lesiones de medio pie? Pie en alto, bota ortopédica, frío local y analgesia. Todas se derivan. Y cuando hay luxación, derivación inmediata. Los traumatólogos vamos a operarlas cuando hay criterios de inestabilidad. Pasando a otro tema, fracturas de calcáneo. En general, se producen en pacientes con caídas de altura de pie. Se asocian a fracturas toracolumbares
en un 10%. El mecanismo es carga axial, como les conté, y a veces es subdiagnosticada. En este caso le diagnosticaron un esguince de tobillo a este paciente, pero en el control siguiente se le pidieron radiografías y era una fractura de calcáneo. Siempre vamos a derivarla a un traumatólogo. Fracturas de pilón tibial o fracturas de tibia distal son fracturas que comprometen la superficie de carga de la tibia, metáfisis o diáfisis. La derivación inmediata al traumatólogo es clave porque estas fracturas tienen frecuente daño de partes blandas. Mensajes para la casa. La fascitis plantar, tendinopatía aquiliana, atrofia de la grasa plantar tienen una evolución lenta y son de manejo médico en atención primaria. Rara vez es necesario referirlas al traumatólogo. El 15 de tobillo también es en general manejo de atención primaria, por eso hay que manejarlas bien. Derivación cuando hay duda de diagnóstico o persistencia de los síntomas. Fracturas y lesiones de pie sin luxación, derivación a traumatólogo antes de 7 días, porque eventualmente pudiesen requerir cirugía. Cuando hay luxación de tobillo es importante reducirlo en el mismo servicio de urgencia, con reducción y posicionamiento de yeso abierto. No bota ortopédica, la bota ortopédica no sirve para contener una luxación. Yeso y siempre abierto. Se abre con una sierra. Fracturas de tobillo, sin luxación, bota ortopédica, descarga y evaluación por traumatólogo antes de 7 días para que defina la conducta. Y luxo fracturas de medio pie, derivación inmediata porque está luxado. Ahora, cuando hay una fractura de medio pie, podemos derivar antes de 7 días. Muchísimas gracias, espero que les haya servido esta clase y que estudien mucho en este curso de módulo de traumatología de clínica quirúrgica integrada.